Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que no sé si es un invitado o si está en casa, ¿verdad? Porque tenía mucho que no lo visitaba. No hace tanto que el doctor Ramón Emilio Concepción estuvo acompañándonos, y qué propicio es el momento para retomar las conversaciones con el doctor sobre la perspectiva del país y sobre estos temas que están en la palestra pública. El tema de la corrupción, que es un debate histórico, pero cada cierto tiempo sale un hecho nuevo relacionado con la corrupción. En este caso nos han puesto en el menú dos hechos de corrupción para que o nos entretengamos todos, o hagamos conjetura, o sencillamente ver si hay algún nivel de seriedad en alguna de las investigaciones. Muchos atribuyen que el caso de los tucanos no se mueve por interés nacional, sino que hay otros intereses que han estado sugiriendo, emplazando al gobierno nacional para que actúe en esa dirección. ¿Cuál es la perspectiva y el origen de este caso, doctor? Este programa es testigo, porque debo reconocer públicamente, fue un gran colaborador de mi pre-campaña cuando yo pretendía ser senador del distrito. Y en el spot de televisión yo decía que quería ser senador porque entendía que a la corrupción había que ponerle un freno, había que ponerle límite. Yo no me refería solo a la corrupción administrativa del Poder Ejecutivo, de alguna institución. Con más especificidad, yo me refería a la corrupción del Congreso. Y también decía que había que poner límite al endeudamiento público. Porque en el año 1869, cuando aquí se tomó el empréstito Harmon, 800,000 libras esterlinas, al país solo llegaron 37,000. Oh, Dios mío. Y tuvimos que pagar por 800,000. Eso trajo una serie de crisis que registra la historia nuestra, que terminó poniéndonos a Trujillo en el poder. Todo ese desenlace terminó en la guerra de abril del 65, las consecuencias de aquellos bonos de 1869. Entonces, ese préstamo o empréstito de los tucanos es una especie de empréstito Harmon en el siglo XXI. Estados Unidos estaba ofertando 8 tucanos por $25 millones. Sin embargo, se le compró a Brasil por $93.6 millones. Sí, $68 millones más. Entonces yo pienso, y en esto estoy haciendo una exigencia a mis legisladores del Partido Revolucionario Moderno, porque ellos, desde que pasó las elecciones, el partido como entidad ha estado diciendo el horror que hubo aquí en el pasado proceso electoral. ¿Es eso cierto, verdad que sí? Sí. Entonces yo digo que ahora hay una gran oportunidad para demostrar que vamos a hacer oposición de verdad, que vamos a hacer un real partido de oposición. Y estoy haciendo una propuesta al PRM, estoy planteando nuestros diputados y nuestros senadores vayan y se juramenten mañana, pero que no asistan a la Asamblea Nacional en protesta hasta que ese Congreso no determine, o la justicia dominicana, cuáles fueron los senadores que participaron en las coimas que se dieron para aprobar ese horrendo préstamo en contra del interés nacional. ¿Por qué? Ustedes saben la responsabilidad que tiene ese Senado que se juramenta mañana. Señores, pare las principales instituciones del sistema democrático dominicano. Ese Senado habrá de nombrar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, el año que viene revisar el Tribunal Constitucional. Es decir, prácticamente el otro poder, que es equilibrio en todo sistema democrático, cuando se desborda el poder ejecutivo, se desborda el poder legislativo, que es el poder judicial, señores, lo va a nombrar un Congreso que está no entero, porque hubieron 4 senadores del PRD que no votaron, más 2 del Partido de la Liberación, entre los que está Domínguez Brito, que no votaron por ese préstamo. Pero los demás están todos señalados bajo el índice acusador de una forma u otra de haber participado. También el Nacional del domingo trajo una información interesantísima, que también entre los diputados hubo un diputado PLDista que denunció que
que ahí se estaba cogiendo dinero para aprobar ese préstamo y por eso no votó por la siguiente aprobación. Ese es el diputado, eso es el exdiputado y antropólogo Elson Martínez, que Elson fue Martínez, con una más. curita o un ¿Ustedes recuerdan que fue con una maquitey a en la una de las boca, sesiones? una cinta adhesiva en la boca? Sí. Porque él decía que ese préstamo estaban regando dinero en el Congreso para aprobarse. Entonces, esa es la importancia que tendría para los legisladores del PRM iniciarse con una verdadera oposición constructiva. Decir, miren, yo no asisto a ese Senado hasta que el país no sepa cuál de estos señores que va a nombrar todos los jueces del país cogió dinero. Porque automáticamente se descubra cuáles fueron los que tomaron dinero. Esa gente tiene todo que renunciar de esa curul y ser procesado en la justicia ordinaria además. Lo que sucede es, a mí me gusta mucho apelar a la historia. Y Abraham Lincoln, precisamente en un momento que unos asuntos de esos que entaponan el Parlamento, él dijo, bueno, aquí hay un grupo de hombres que además de los intereses del pueblo también tienen sus intereses, pero que en honor a la verdad están muy alejados de la gente honrada de los Estados Unidos. Ese Congreso, ya hay un legislador que está acusado o está señalado, el de las Hermanas Mirabal, esa provincia Hermanas Mirabal. Y él, según mi criterio, ha dado una respuesta muy floja a un comunicado de prensa que ha estado circulando por los medios de circulación electrónica, pero muy pobre. Porque él tiene que, yo le decía a un pariente que me llamó por un programa que yo hice el viernes, que yo decía que el procurador tenía hasta hoy lunes para demostrarle al país que no era un espectáculo político más. Porque como la legislatura se abre el martes y se juramentan el martes, ya él no va a poder dictar conducencia contra un senador, por lo menos en el periodo que esté abierta la legislatura. Entonces él tiene hasta el día de hoy, a las 6 de la tarde, para demostrarle al país que eso es en serio. ¿O es acaso que nada más van los guardias y los empresarios? Y esto que no se interprete que esto ha sido una defensa de los guardias, bajo ninguna circunstancia. El problema es que los responsables de que eso pasaran fueron los políticos. Sin los senadores y los diputados no existiera el escándalo de los tucanos, aunque los guardias quisieran buscar una comisión, porque no se aprobaba el préstamo y eso era suficiente. ¿Y qué responsabilidad asume el partido de gobierno y el presidente de la República? Como todas las informaciones que hay, y ha sido así, se dice que hubo una orden del partido para que todos sus legisladores aprobaran esa iniciativa. La comisión política se reunió y bajó una línea a través de Reinaldo Pared, y lo admitió Reinaldo Pared en distintas prensas nacionales, que se había recibido una línea del comité político del partido para aprobar ese préstamo, porque se había declarado el término, ¿cuál es? De interés nacional. Yo recuerdo que aquí hubieron políticos que a todos los que nos opusimos, no a que se compraran los aviones, pero sí al monto que se estaba pagando, nos acusaron de que todo el que se estaba oponiendo a la compra de esos aviones o era patrocinador del narco o beneficiario del narco. Sí, entre los que yo recibí esa acusación, porque yo dije, señores, ¿cómo es posible que si podemos comprar con 25 millones de dólares estos aviones, por qué vamos a darnos 24 millones? Entonces hasta yo bailé ahí en medio de esa acusación que hizo un sector político del país de que estábamos siendo beneficiados por el narco, todos los que no queríamos que se comprara y que se hiciera ese préstamo en esas concreto, condiciones. lo que se conoce hoy día es un presunto soborno, vamos a decirle así, por la suma de 3.5 millones de dólares. Pero desde el principio era voz populi de que estas aeronaves estaban siendo sobrevaluadas. Correctísimo. Panamá había comprado meses antes y lo había por eso comprado ahorita a 2 millones y pico. Por eso ahorita mencionábamos que no se trata de 3.5, sino de 19, casi 20 millones de dólares. Yo voy más lejos. A mí habría que demostrarme por qué si Estados Unidos estaba vendiendo esos mismos aviones en 25 millones. Habría que buscarme los otros 68 millones de diferencia. ¿A dónde se fueron? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Embraer es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en Wall Street. Y Wall Street, a todas las empresas que cotizan en la bolsa, existe un sistema de contabilidad transparente como el agua, porque de ahí depende el valor, la suba y baja, como dicen, de las acciones de esa empresa en Wall Street.
Y en el año que se hizo ese empréstito, Embraer manda un informe de contabilidad diferente al que apareció cuando se hicieron las investigaciones de la compra de los aviones. Ahí entonces Estados Unidos comienza a hacer las averiguaciones y detecta realmente que en un banco norteamericano se hizo una transferencia a favor de empresas dominicanas de ese dinero. Y los testificaron entonces 6 funcionarios que hay presos ahora mismo en Brasil. Le dieron todos los detalles a la Fiscalía brasileña y le dijeron a quiénes le entregaron dinero. ¿Cuál es la dificultad que tiene el senador que hasta ahora ha salido en los medios de comunicación? Que él no ha podido demostrar que 2 empresas manejadas por parientes de él no recibieron la transferencia. Ese es el gravísimo problema. De hecho, entre las personas que se mencionan, hay un sobrino que sí se trabajó muy de cerca con el licenciado Luis Abinader. Sí, creo que fue el tesorero de la campaña de Luis. Y hay entonces una tía de ese muchacho que es hermana de la madre del senador, que es jefa en una de las empresas, que dice el informe de Brasil y sostiene la Procuraduría General de la República que recibieron ese dinero. Entonces no es lo que quiera decir ahora el senador. Yo no estoy diciendo que él distribuyó el dinero. Ahora él tiene que ser más contundente frente a la opinión pública y decir si es cierto que esas empresas manejadas por parientes de él recibieron esos dineros. Pero él ha abierto la posibilidad, no solamente ha abierto la posibilidad, ha dicho que se va a presentar ante la Procuraduría para que se le investigue. Yo creo que debió haber ido hoy lunes. Yo creo que ese es un gesto el problema es que de responsabilidad en principio. Sí, pero el problema es que a partir de mañana, tú sabes que la Constitución tiene un proceso complicadísimo. Después que tú te juramentas y se abre la legislatura, ya no depende del Procurador General de la República. El Procurador tendría que pedirle a la Cámara de Diputados que le pida a su vez a la Cámara de Senadores que le quite la inmunidad. Que le quite la inmunidad. Y aquí hay un refrán muy viejo. Es todo un proceso. Todo un proceso complicadísimo. Sí. Aquí hay un refrán muy viejo que dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Así mismo es. Por eso yo he estado planteando ahora la posibilidad que tiene el PRM de demostrar que es un verdadero partido de oposición. No deben asistir a la asamblea mañana, donde el presidente se va a dirigir a la nación, hasta que al país no se le diga cuáles son los senadores que participaron en ese horrendo préstamo, en ese horrendo crimen en contra del interés nacional. Don Ramón Emilio, ¿y esto no pudieran ser señales de que el presidente Danilo Medina, esto lo supo el Tucano, y la medida al ex director del INDRI, no pudieran ser esto acciones de que el presidente Danilo Medina quiere combatir en serio la corrupción y que este segundo mandato él entiende o pretende desmontar esa histórica que llevamos entre las venas, los huesos, esa corrupción campeante que vemos a diario y que lamentablemente en los últimos gobiernos, usted señaló ya algo de 1860 y algo, un indicio de corrupción que marcó la República Dominicana para toda la vida. ¿Pudiera ser esto una instauración de un gobierno que pretende el presidente Danilo Medina cambiar lo que ha sido la República Dominicana? Ojalá. El problema es que él en uno de esos discursos que hizo en la Asamblea Nacional dijo que él no iba a tirar piedra hacia atrás, que iba a mirar hacia adelante. Y la prensa del fin de semana recoge que la investigación de los tucanos no se está haciendo a instancia dominicana. Es una instancia del poder norteamericano. La Secretaría de Valores de los Estados, de la Bolsa de los Estados Unidos es la que está pidiendo la indagatoria. Pero si el presidente se anima, ojalá, siempre bienvenida a la lucha contra la corrupción. Ojalá y él asuma el verdadero papel que le da la Constitución al jefe del Estado. Y eso sería para el país interesantísimo. Yo sería uno de los primeros que saldría a apoyar una iniciativa de esa categoría del presidente de la República. Y pienso que es uno de los retos, doctor, que tiene la próxima gestión del presidente Danilo Medina. Pero hay que ver hasta dónde él está dispuesto a ponerse el flu completo de presidente. Porque ponerse el flu completo de presidente implica que, por ejemplo, el escándalo que le explotó en las manos en OISOE, habría que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Yo iba a empezar por ahí, pero ya que tú dices eso, voy a la segunda parte de lo que iba a plantear. Italia tuvo un proceso que ellos denominaron mano limpia. El presidente Luigi Scalfaro, a partir del año 97, que llega a la presidencia de Italia, se pagó un precio alto. Ahí fueron asesinados jueces, fiscales. Recuerda aquel famoso magistrado Borsellino y el magistrado Falconi fueron asesinados por las mafias.
pero se abrieron 700 procesos en contra de la corrupción de los políticos, la mafia, y políticos, mafia y empresarios. Todavía hay empresarios que andan huyendo, que no han podido volver. Políticos, empresarios, funcionarios, inclusive del Poder Judicial. Sí, claro, andan todavía muchos corriendo, no han podido volver a Italia. Ustedes no han visto que en Italia hace tiempo, si bien es cierto que la economía está destartalada, pero hace tiempo que no se oyen escándalos de corrupción grande en la administración pública, y eso en Italia, eso era la orden del día, porque ahí apareció un jefe de Estado que decidió cumplir con su papel y empezó entonces a adecentar la vida pública italiana. Presidente Medina, que se anime, y podría conseguir incluso hasta fuera de su partido fiscales, jueces que estarían en disposición de ayudarle. Porque el país no puede seguir. Señores, ustedes saben cuánto ha manejado vía presupuesto el Partido de la Liberación Dominicana en 16 años. Casi 6 billones de pesos. Billones, es decir, millones de millones. Y aquí no hay un problema básico de la nación resuelto. Ahora, para él asumir una posición como la que está planteando Giovanni Junior, recuerden que un trabajo que trajo el periódico Diario Libre hace unos meses, donde sacaba las sumas millonarias que tienen todos los PLDistas. Pero millones, millones y millones de pesos. ¿De dónde salieron todas esas fortunas? Si eran muchachos que hasta el año 1996, hasta para anudarse una corbata le daba problemas porque no se le habían puesto nunca. Pero repito, yo sería uno de los primeros que saldría a apoyar y a defender al presidente de la República si él se mete en una cruzada de esa magnitud. Bueno, nos dicen, Junior, que es tiempo de irnos a la primera pausa, con el permiso de don Ramón Emilio Concepción, importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, abogado de la República Dominicana. Vamos a la pausa y luego vamos a seguir debatiendo este y otros temas, don Ramón Emilio. Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Estamos conversando con el abogado don Ramón Emilio Concepción, con quien estamos hablando sobre el caso de corrupción, Junior, y la expectativa del... Yo creo que que hay que ver... La expectativa de mañana del presidente Danilo Medina. Porque la expectativa de mañana queda limitada a los cambios. Y eso pasa, y no pasa nada. Yo pienso que hay que ver la expectativa en función de qué es lo que le viene a la República Dominicana, o lo que le podría venir a la República Dominicana en los próximos 4 años, si se mantienen las condiciones actuales de la fragilidad institucional del país, y cómo se verá el presidente, que ya le han empezado una campañita a destiempo, que yo creo que más que bien le hace daño. Ya están promoviendo 4 años más. Y después 4 años más y veremos. Mira, ahí tenemos que volver al principio. Señores, el país no aguanta más la debilidad institucional que hay, que está prácticamente cambiando todo el territorio nacional. Tú no encuentras un juez independiente ni de paz, ni de primera instancia, ni de corte, ni de suprema, para no hablar del Tribunal Superior Electoral, porque eso fue piedra de escándalo desde el primer día. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia ahí que no han dado a conocer, que para una posible, y voy a dar primicia aquí, para una posible reelección del presidente Medina, habrá que acudir a un referéndum. Esa sentencia está hecha y no han querido hacerla pública los jueces del Tribunal Constitucional. Donde ponen los famosos candados que pedía Lionel, lo puso el Tribunal Constitucional. Un referéndum aprobado por una categoría especial de dominicanos en un voto. Pero yo no creo que usted me está hablando de la famosa instancia que se elevó en contra del proceso de reforma constitucional. Dio ganancia y pérdida esa instancia. Puede que sí, aquí somos expertos. Dio ganancia y pérdida. Yo creo que una de las principales señales de cómo somos expertos aquí, de darle larga a las cosas, fue aquella famosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad que usted encabezó junto con otros juristas y personalidades en contra del proceso de reforma a la empresa pública, la famosa capitalización, en la que, buscando un bajadero, la Suprema la declaró constitucional en ese momento. Sí. Pero igual ocurre, por eso lo fallaron cuando ya
carecía de objeto. Exactamente. Carecía de objeto, que es estaba consumado. No, pero estaba lo consumado propio de hecho, hicieron a las iniciativas de inconstitucionalidad, a la reforma constitucional del 2010, la que encabezó el doctor Leonel Fernández, que un grupo de juristas, incluyendo un comisionado, incoaron una acción de inconstitucionalidad. ¿Y sabe qué? La Suprema no rechazó, sino que declaró que carecía de objeto porque la Constitución fue modificada y publicada. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional se mete también en esa lógica. Tiene esa sentencia, pero no, es importante porque ya le manda para hacer la modificación ahora en el aspecto de reelección a pedir un referéndum al pueblo. Esa Constitución del 10, recuerda que hubo un sector de la vida política nacional que impugnó la reforma que hizo Danilo Medina para reelegirse. Y el Tribunal Constitucional... La del 15. Correctísimo. La del 10 ya pasó. Sí, pero no, ¿verdad que sí? Vamos al 16. Señores, hemos modificado la Constitución como nos cambiamos. Es que ha pasado tan rápido, ha pasado tan rápido que a uno se le va. Bueno, pues esa sentencia está archivada en el tribunal. No sé qué esperan para darla a conocer. Que para una próxima reforma habría que ir a un referéndum y pedir la opinión del pueblo. La Junta dictar una resolución, esa resolución convertirla en ley, con esa ley entonces a un referéndum. Pero lo importante es que, como ustedes dicen, en torno a las expectativas, yo no me hago mucha expectativa. Yo en eso soy muy parco. Porque decía Cicerón que el papel aguanta todo. Puede ir y pronunciar un discurso formidable. Yo dije en el primer discurso de toma de posesión de Danilo que logró lo que Franklin Delano Roosevelt logró cuando se juramentó aquella vez que le dijo que a lo único que había que temerle era el temor mismo en el año 1933. Él gana las elecciones del 32, se juramenta en enero de 33. Y un país que en ese momento se estaba alimentando de la dádiva pública prácticamente, en invierno, haciendo fila para ir a buscar sopa caliente para aguantar el frío. Y ese hombre levantó la moral del pueblo norteamericano con ese discurso. Danilo, cuando se juramenta en el 12, realmente levanta la moral del pueblo dominicano. Yo fui uno de los que lo admití. Pero horas después, cuando fue y prácticamente ratifica ese funcionarato que viene desde el año 1996, dije, tiró todo por las bordas. Si no importa lo que diga, es cuanto haga. Por eso yo quiero esperar, no lo que él va a decir mañana. Yo me imagino que él va a venir con el tema que estamos tratando. Él se va a referir al tema de la corrupción. Pero el problema no es hablar, el problema es hacer. Bueno, yo creo que él tendrá dónde montarse. Pero usted sabe que yo califiqué al presidente como surfista. Él le encanta montarse en la cresta de la ola. Sí. Y sacar beneficio y capital político a todo. Ya no vamos a tener problema a rigor. No se puede montar ahí. No tendremos el problema del 4%. Ya no se puede montar ahí. Correcto. No se puede montar en el tema, bueno, de la tarifa eléctrica, sí, porque está el pacto. Tú recordarás que cuando se iba a aumentar la tarifa eléctrica, salió como el Chapulín Colorado, que no. Igual con los peajes. Pero que no hay motivo para aumentarlo ahora. Entonces, el petróleo está baratísimo. Entonces, vamos a ver, tiene el tema de la corrupción, que si se pone el traje de presidente completo y decide enfrentar ese problema, gana unos puntos. Yo no sé si le dará para reelegirse, porque yo he reiterado, doctor, que el tema de una tercera reelección es mucho más complicado que una segunda. Yo pienso que la cultura dominicana, aunque es reeleccionista, ha hecho conciencia de que 8 años es suficiente y pudiéramos tener situaciones no deseadas si continúa en esa línea. Hay que esperar primero el comportamiento de la economía dominicana. Claro, ese es un elemento. La economía nuestra está destrozada en este momento, esa es la verdad. Ellos pueden hablar del famoso crecimiento ese que dice que tenemos más alto que China incluso, cosa que no es cierto. Yo he dicho y he demostrado que el PLD adulteró las cuentas nacionales desde el año 1996, cuando metió como Producto Bruto Interno sumatoria que nunca se habían metido al Producto Bruto Interno, por ejemplo, como lo de Zona Franca. Si tú vas a considerar algo de Producto Bruto Interno en Zona Franca, sería solo el salario, más no las inversiones. Eso no paga impuestos, eso lo fabrican aquí, sale por un puerto y se va a Estados Unidos, se va a China, donde quiera que se vaya. Pero eso no es del Producto Bruto Interno nuestro. Turismo ni hablar,
Porque aquí el turismo viene con un, ¿cómo se llama? Lo que se puso los muchachos aquí en Brazalete, un brazalete. Un cintillo, aquí no entra un un cintillo. dólar, aquí no entra un dólar de turismo. Todo eso es falsía, todo eso es falsedad en las cuentas nacionales. ¿Con qué objetivo lo hicieron Junior y Giovanni? Aumentar el Producto Bruto Interno, aunque sea falsificando datos, le permite endeudar más el país. Y ese era el objetivo. Por eso yo he dicho que en 4 años, aquí Danilo ha endeudado más este país en 4 años que desde 1844 hasta el 2004. Porque él en estos 4 años tomó 20,000 y pico millones de dólares en préstamos. Entonces vamos a ver, porque primero la economía. No hay circulante, no hay empleo, no es verdad esa cantidad de empleo que dice el gobierno que ha creado. Cuando tú tienes una simple regla de 3, si le da credibilidad a lo que ellos dicen, tendríamos que tener como 60 millones de ciudadanos para que ese porcentaje de empleo sea creado, de acuerdo a las estadísticas que ellos dan. Entonces, la economía por un lado. Por otro lado, el desorden y el caos institucional que hay en el país. Señor, el país no respira institucionalidad por ningún lado. Y recuerden ustedes en un famoso discurso de Balaguer que él decía que el orden era tan necesario en un país como el oxígeno al cuerpo humano. Ojalá y sea cierto que la economía esté creciendo, pero con el caos institucional que hay, no es verdad. Ustedes no vieron en estos días 12 instituciones que parece que ahora que descubren que aquí hay un caos institucional. ¿Por qué yo apelé tanto a la conciencia del pueblo cuando teníamos las luchas por preservar el Partido Revolucionario Dominicano? No era porque tuviera Guido, yo de un grupo, y ni porque Miguel tuviera del otro grupo. Era porque ese partido era el último eslabón que verdaderamente le quedaba a la democracia dominicana para, en el hipotético caso que el Partido de la Liberación Dominicana, y más ahora con Danilo Medina en la presidencia, ¿ustedes no recuerdan ese discurso del que dijo: yo quiero mi Congreso, yo quiero mis senadores, quiero mi diputado, quiero mi síndico? Lo quiere todo, lo tiene todo. Ahora vamos a ver qué le impide gobernar bien si tiene todo el poder en sus manos. Por eso digo, número 1, la economía. Número 2, el caos, el desorden institucional que hay. Cuando usted ve todos esos marchantes del empresariado nacional que se han unido, creo que por primera vez en la vida, que los peledeístas se están equivocando y están pensando que es que para disputarle poder político. No es verdad. Porque ellos son los primeros que saben que los jueces lo nombra el Senado y ellos no pueden pretender imponerle al Senado que sea los que ellos propongan que se lo nombren. Eso aunque no es le verdad. nombran también lo que ellos proponen, y están nombrados. Sí, pero te nombran uno. Cuenta gota, Sí. cuenta gota. Te nombran uno. Pero no se lo nombran, no se lo nombran en el juzgado de paz de Uvilla. Junior, cuando somos... No en el juzgado de paz de Junior, Uvilla se lo cuando nombran. somos 5 jueces y te doy uno a ti, ¿qué pasa? Tengo 4, tengo 3 y lo que necesito son 2 para derrotarte. Ese es el caramelito que le dan. Lo que está en juego ahora es la discusión del tema económico, hermano. No, yo que estoy es de acuerdo. que... En es eso que, coincidimos. Junior, Es un problema Junior, de competencia económica. es que cualquier PLDista ya tiene más dinero que empresarios que tienen 200 años generando riqueza aquí. Cualquier muchacho de esos que ingresó al poder en el 96, que tenía tal vez un traje y una corbata para ponerse, hoy tiene fortuna mayores que gente, que familia que tienen 200 años generando riqueza aquí. Y tienen el poder político, tienen el poder militar, tienen el poder electoral, tienen el poder mediático. El problema es el caos que hay en el país. Ese es el problema, y en medio de un caos nadie está seguro. Por eso es que hay que trabajar con la economía, con la institucionalidad del país. Pasa que hay pleitos que uno tiene que ver qué se persigue antes de meterse. Ah, claro, si tú no Porque sabes lo que te metes, porque tú te atienes a la consecuencia. Posiblemente, Te utilicen, yo te digo, usen. Claro. Sí. No es que malo que se den, pero es un pleito de intereses. Lo que te digo. Un Totalmente. pleito de intereses. Es un pleito de una clase empresarial que se siente desplazada por el poder político desde el punto de vista económico. Quiere recuperar espacio. Por el poder político y por el poder económico. Y muy económico. Yo dije, una clase económica que se siente ¿Tú sabes? desplazada por el poder político que se ha enriquecido. Junior, tú sabes lo bueno que es. Me metí a político, tú empresario de todas las vidas. Yo tengo ahora más dinero que tú, pero tengo el poder político. Tú quieres seguir invirtiendo, pero yo soy el que decido en qué áreas tú inviertes. Y soy quien digo si te doy o no te doy autorización. O si le digo a medio ambiente, páramele el proyecto turístico, páramele el proyecto de energía.
O le digo a la DGI, mándale la renta a todos los puntos de los negocios que tiene Junior. A ver si es verdad que están al día. A ver si es verdad que están al día. Es eso lo que está en juego en el país. Lo que sucede es que aquí se puso de moda hace un tiempo, recuerden, el empresario político o el político y empresario. Hubo un momento ahora que se perdió esa línea divisoria y tú no sabes dónde está el político y dónde está el empresario porque hay una especie de imbricación entre uno y otro que se perdió la división que existía antes. Y los PLDistas ahora son todos empresarios, pero son políticos también y tienen todo el poder en las manos también. Entonces, esa es la lucha de intereses que yo voy a ver cómo Danilo la va a vadear a partir de mañana cuando se juramente. Usted dice que la oposición tiene ahora mismo una oportunidad brillante, Sí. de oro, Sí. para combatir al PLD, que prácticamente tiene ya 20 años en el poder político y que, como usted acaba de señalar, el partido de gobierno tiene todo, la presidencia, el Senado de la República, Todo. las alcaldías, tiene todo. Tiene todo. Entonces, yo creo que es la oportunidad, como usted dice, de oro para enrostrarle las debilidades y las cosas que no han podido concluir ni darle fin. Y tienen en sus manos, como dice el viejo Babre, un maestro de maestros en criminología, la mano de Dios en los procesos criminales. Tiene el PRM ahora la mano de Dios a su favor. Si yo fuera senador, yo voy a mi juramento y convoco una rueda de prensa mañana ahí mismo y digo, yo no asisto a ese congreso hasta que el país no le diga cuál de ellos participó en las comisiones de los tucanos, porque esas son la gente que van a designar, quienes habrán de juzgar la libertad, la familia y son y muy el pocos los patrimonio. nuevos que entran. Hay 2 senadores del PRM y hay 42 diputados. Son pocos. Porque se los que necesita un entran. solo legislador. Cuando el legislador es bueno, basta uno. No, lo que quiero decir que básicamente la composición del 10, Pero por eso que digo, se religieron es la todos misma. menos uno. La del 8 es la misma. Yo creo que nada más no se religió el de Ocoa, El de Ocoa. el de Puerto Plata y el del Ceibo. Después todos los No, otros y el están... de San Pedro. Hay el de San Pedro. Sí, hay de 32, hay 28 28 reelectos. que se religieron. Y esa es la gente que va a decidir cuál es el juez que te va a juzgar a ti, a mí, a Giovanni mañana. Cuál es el juez que va a jugar con la libertad de nosotros, con el patrimonio nuestro y con la familia nuestra. Bien, doctor, llegamos al final. Muchas gracias. Como siempre, agradecido de su presencia ustedes. y a la audiencia también por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos, un servidor y Giovanni Almonte con ustedes en Cerrando la Noche.